Listo, profe. Todo suyo. Bueno, buenas tardes, otra vez. Vamos a continuar entonces, como dice la profesora. La última vez mencionamos al final una cualidad que tiene el agua y es de ionizarse espontáneamente. Ionizarse espontáneamente. Ionizarse. Perdón, ¿Sí? profe, lo interrumpo. Vamos entonces en estos momentos a iniciar el tema de pH. No, primero ionización del agua. No, seguimos. Sí, esto es como para empatar con la clase anterior. Pero así como usted lo dice, voy a mencionar algo del pH, pero me voy a referir principalmente a los sistemas amortiguadores corporales. Listo. Bueno, pero volviendo aquí, esto es una ionización espontánea. Espontánea tiene unas implicaciones muy importantes en los sistemas vivos. Espontánea quiere decir que en cualquier solución acuosa, y todos los sistemas vivos somos soluciones acuosas más otro poco de cosas ahí como proteínas y otras cosas, pero somos básicamente agua. Eso quiere decir que en todos los sistemas vivos se van a presentar tanto iones H+ como iones OH-. Eso es espontáneo, insisto en ese término. El agua espontáneamente hace eso. Entonces, en todos los líquidos corporales hay iones H+, iones OH-. Una cantidad muy pequeña, si ya habíamos dicho, 10⁻⁷ moles por litro, tanto de este como de este ion. ¿Por qué es tan importante los protones? ¿Por qué son tan importantes los protones? Aquí tenemos dos iones, estos protones con carga positiva y estos hidroxilos con carga negativa. Pero de los dos iones, lo más importante son los protones. No son los únicos iones que nosotros tenemos. Ustedes saben que tenemos circulando por la sangre y dentro de los citoplasmas de las células una gran cantidad de iones, tanto positivos como negativos. Tenemos sodio, tenemos potasio iónico, tenemos calcio, tenemos magnesio, cloro, bicarbonato, etc. Pero ¿por qué los protones son particularmente importantes? Yo creo que alguna vez ya habíamos mencionado eso, tal vez en la clase anterior, pero lo voy a repetir. Los protones tienen una importancia clave en el funcionamiento biológico por su tamaño. Si nosotros comparamos un protón es simplemente un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón. Recuerda que un átomo de hidrógeno, el hidrógeno es el más pequeño pues, de los átomos. Tiene un protón en el núcleo y un electrón. O sea que un protón es un hidrógeno que ha perdido un electrón. O sea, prácticamente es una carga puntual positiva. Cuando se compara un protón, por ejemplo, con un OH es un ion que involucra un átomo de oxígeno, que es un átomo grande, unido pues a un hidrógeno. En términos generales, los protones son por ahí unas entre 10.000 y 100.000 veces más pequeños que los otros iones que circulan por la sangre o por la célula. O sea, ese tamaño es lo que le confiere la relevancia tan importante que tienen los protones en el contexto biológico. Son cargas puntuales positivas, con una extraordinaria densidad de carga, porque la carga está acumulada en ese punto. Aquí la carga negativa está repartida en todo el volumen de este ion.
entonces la influencia que tiene no es tan marcada como esta. El hecho de que sea una carga puntual, con un tamaño tan pequeño, le permite acceder a las macromoléculas biológicas, principalmente a las proteínas, y entre las proteínas las enzimas. Las enzimas, como ustedes se acuerdan, y las proteínas globulares en general, tienen una gran cantidad de aminoácidos, de grupos R de aminoácidos que se cargan positiva y negativamente, y están en la periferia de la proteína. Si nosotros consideramos una proteína globular, en la periferia están los grupos polares que se pueden cargar o no, con carga positiva o negativa. Entonces, y además en el interior, por ejemplo, donde están los sitios catalíticos o donde hay grupos prostéticos, etcétera, también hay algunos intersticios de la proteína donde las cargas se pueden presentar positiva o negativamente. Entonces, los protones tienen acceso a estas cargas y como son cargas positivas, pueden cambiar la carga completa de la proteína y eso puede inutilizar una enzima. Una enzima se inutiliza, bien sea porque se le neutralicen sus cargas negativas o porque se le aumenten sus cargas positivas. Eso es lo que pueden hacer los protones. Entonces, por eso, a pesar de que esta cantidad, si uno compara 10 a la menos 7 moles por litro, con, por ejemplo, una concentración sérica o plasmática de sodio que es 142 miliequivalentes por litro, eso me da una diferencia de varios millones, o sea, la cantidad de sodio que circula por la sangre es millones de veces más concentrado que los protones. Pero repito, esa importancia de los protones radica en que tienen una extraordinaria densidad de cargas. Todo este discurso es ¿para qué? Para mencionar, para justificar por qué tenemos que tener amortiguadores de pH. Amortiguadores de pH. Bueno, digamos algo ya que Natalia lo mencionaba ahorita sobre la escala de pH. 10 a la menos 7 molar de protones, 10 a la menos 7 molar de OHs. El agua pura entonces se caracteriza por esos dos términos, 10 a la menos 7 molar de H+, 10 a la menos 7 molar de OH-. Eso permite clasificar las soluciones acuosas en 3 categorías. Las que tengan esta igualdad, se catalogan como soluciones neutras. Las que tengan entre 1 molar de protones y 10 a la menos 7 molar de protones se clasifican como ácidas. Y la cantidad de protones va a ser mayor que la cantidad de OH. Y entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 14 tendríamos las soluciones alcalinas donde tendríamos más OHs que Hs. Pero la concentración de protones multiplicado por la concentración de OHs es igual a una constante que se llama 10 a la menos 14, se llama KW y se llama producto iónico del agua. El producto iónico del agua que surge pues de la ionización del agua me está indicando que esto es una constante. Eso quiere decir que estos dos términos tienen que variar de tal manera que siempre den 10 a la menos 14. Si aumentan los H's es porque tienen que disminuir los OHs y al contrario. Siempre la concentración de OHs por H's tiene que dar 10 a la menos 14 porque eso es una constante que se llama KW. Entonces, repito, uno puede considerar, teniendo como partida el producto iónico del agua, 3 clases de soluciones acuosas. Entre 1 molar
y 10 a la menos 14 pasando por 10 a la menos 7. Eso nos permite clasificar las soluciones acuosas. Como ustedes ven, se manejan exponentes negativos de 10. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 8, etcétera, etcétera. Hace más o menos 110 años, un señor de Dinamarca, Der Sorensen, inventó un artificio matemático que lo llamó pH. pH es un artificio matemático que va a utilizar una escala de logaritmo, o sea, va a transformar una escala aritmética, esto es una escala aritmética, en una escala logarítmica de la concentración de protones. O sea, aquí siempre estamos hablando de concentración de protones. Esto es concentración de protones, pero utilizando un artificio matemático que este señor inventó, que todavía lo seguimos utilizando porque ha resultado muy útil para hacer cálculos y para la comprensión que uno tiene de los sistemas vivos. Cuando yo aplico esto, ese artificio matemático, entonces 1 se convierte en 0. El logaritmo de 1 es igual a 0. 10 a la menos 1 se convierte en 1, 10 a la menos 2 se convierte en 2, etcétera, etcétera. 10 a la menos 7 se convierte en 7, 10 a la menos 8 se convierte en 8, etcétera, hasta 14. La pretensión de ese señor era esa: cambiar una escala de exponentes negativos de 10 en números enteros pequeños. Pues esa era la pretensión original de él, porque hace 110 años pues no tenía forma de utilizar ningún aparato electrónico para hacer cálculos, todo era a mano. Pero este artificio ha resultado tan útil que todavía lo utilizamos. Cuando yo hablo de logaritmo, en este caso logaritmos de 10, estoy hablando de exponentes. Los logaritmos son exponentes, en este caso son exponentes de 10. Cuando yo digo, por ejemplo, que el pH de una solución es 7, es porque estoy hablando de 10 a la menos 7 molar de protones. El pH siempre se calcula utilizando concentración molar. Yo no puedo utilizar otra unidad de concentración diferente para calcular el pH, siempre es molar de protones. Entonces, cuando yo me refiero al pH, tengo que tener en cuenta que es una escala logarítmica, es una escala de exponentes de 10, exponentes negativos de 10. ¿Y eso qué importancia tiene desde el punto de vista práctico? Que si usted tiene un pH de 5 y un pH de 4, pues lógicamente 4 tiene más protones que 5. Mientras más abajo está el pH, más protones se tienen. Pero no es una unidad, sino que estamos pasando de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 4 molar de protones. O sea, un pH de 4 tiene 10 veces más protones que un pH de 5. Si nosotros pasamos de 5 a 3, estamos pasando de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 3, y por eso un pH de 3 tiene 100 veces más protones que un pH de 5. Porque cada que yo aumento o disminuyo una unidad de pH, estoy incrementando por 10 o disminuyendo por 10 la concentración de protones. Entonces, lo más importante para tener en cuenta con el pH es que es una escala logarítmica y son exponentes negativos de 10. Con estos elementos ya de lo que es el pH, nosotros podemos hablar de ácidos, el comportamiento de ácidos en solución. Profe, perdón, antes de eso, ¿vamos a hablar sobre lo de pK o lo habla dentro de amortiguadores? Sí, ya voy a mencionar algo sobre eso, Natalia, sí, muchas gracias.
El comportamiento de los ácidos, partimos pues de la definición de ácido que vamos a utilizar aquí en este contexto, porque hay 3 definiciones de ácidos, pero aquí vamos a utilizar una que propusieron independientemente 2 señores, un señor de apellido Bonoste y otro señor de apellido Lowry. Ellos propusieron que un ácido es cualquier sustancia que se disuelve en agua y que libera protones. Esa es la propuesta. Cualquier sustancia que se ponga en agua libera protones, es un ácido de Bonoste-Lowry. Y al revés, cualquier sustancia que reciba, que capte protones, es una base de Bonoste-Lowry. Cuando hablamos de esta definición, tenemos que hablar de pares conjugados. Ellos también crearon ese concepto de par conjugado. Par conjugado, ¿qué quiere decir? Que si usted tiene un ácido de Bonoste-Lowry y usted le quita un protón, el resto de la molécula se llama la base conjugada. Si esto fuera pues un X cualquiera, un ácido cualquiera hipotético, yo le quito el H más y el resto se llama la base conjugada. En un ejemplo concreto, si yo tengo ácido clorhídrico y yo lo echo en agua, este cloruro se convertiría en la base conjugada. Si yo tengo, por ejemplo, H3PO4 y yo lo echo en agua y puedo liberar un protón y me queda H2PO4 menos 1, esta sería la base conjugada de este ácido, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de par conjugado se refiere a eso. Cuando yo utilizo la definición de Bonoste-Lowry, el resto de la molécula que queda, cuando yo le quito un protón, se llama la base conjugada. Entonces hablamos de pares conjugados. Los ácidos fuertes, podemos hablar de ácidos fuertes, que son los que se disocian 100%, o sea, todos los protones los sueltan. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es el ejemplo típico. Si usted echa ácido clorhídrico en agua, a los pocos segundos ya no tiene nada de ácido clorhídrico. Tiene iones H más, iones cloruro menos. Eso es un ácido fuerte. El ácido sulfúrico, la primera ionización del ácido sulfúrico es fuerte. El ácido nítrico, HNO3, el ácido perclórico. Hay muy poquitos ácidos fuertes y todos son ácidos inorgánicos. Para hacer un análisis de amortiguadores, yo no me voy a referir a los ácidos fuertes, porque los ácidos fuertes se caracterizan por eso, se disocian en agua el 100%. O sea que no se establece un verdadero equilibrio entre los productos y los reactivos. Por eso pintamos una sola flecha, no hay un verdadero equilibrio. Los reactivos no tienen ninguna posibilidad de volver a reaccionar para volver a sintetizar ácido clorhídrico. Por eso le pintamos una sola dirección y no hay un equilibrio verdadero. Y para el funcionamiento de un amortiguador necesitamos un equilibrio verdadero. Por eso yo no voy a considerar ácidos fuertes, solamente era para contrastar con los otros que son los ácidos débiles. Los ácidos débiles, que son los que más me interesan, y el ejemplo más utilizado siempre es el ácido acético. El ácido acético, que es un ácido orgánico, todos los ácidos orgánicos prácticamente son débiles. O sea, todos los que tengan este grupo funcional COOH, como este que es el ácido acético, son ácidos débiles. Eso quiere decir que si usted los echa en agua, liberan protones, pero en un porcentaje mínimo. Mínimo quiere decir menos del 5% y a veces menos del 1%. Por ejemplo, el ácido acético, cuando se echa en agua, se libera un protón y queda el acetato, que el acetato sería la base conjugada. ¿Por qué le pintamos doble flecha a esta reacción? Por lo que les dije ahorita. El ácido tiene pues una disposición a liberar protones y a formar esta base conjugada en un porcentaje mínimo. Pero dentro del sistema que estamos considerando, este acetato tiene posibilidad de volverse a unir con este protón y volver
producir ácido acético. Mejor dicho, esto es un equilibrio dinámico. Cuando yo considero un equilibrio químico y le pinto dos flechas, o sea, estoy considerando la reacción directa y también la reacción inversa. Si yo pinto las dos flechas es porque el sistema ya está en equilibrio, porque entrar al equilibrio toma un tiempo. Supongamos pues que el sistema, usted echó aquí su ácido acético en este frasquito y esperó un momento hasta que se alcanzara el equilibrio. Cuando se alcance el equilibrio, entonces usted tiene esto. Eso generalmente es muy rápido, pero supongamos que ya se alcanzó el equilibrio, entonces ya le puedo pintar dos flechas. ¿Qué quiere decir pintar dos flechas? Que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Ese es el criterio de equilibrio químico. No es quietud química, no es quietud química. Es que el sistema se está moviendo con igual velocidad de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, si en un momento dado 1.000.000 de moléculas de ácido acético se están descomponiendo en acetato más H+, en ese mismo instante otro 1.000.000 de moléculas de acetato se están reconfigurando con H+ para sintetizar ácido acético. Eso quiere decir equilibrio. Es un sistema supremamente dinámico que da la sensación de que estuviera quieto. No está quieto. Se está moviendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esa dinámica es la que necesitamos para explicar cómo funcionan los amortiguadores. Un amortiguador, como vamos a ver enseguida, requiere que los dos componentes estén relacionados a través de un equilibrio químico. Por eso un ácido fuerte no sirve, porque no hay un verdadero equilibrio químico. Entonces, aquí solamente vamos a hablar de ácidos débiles, o sea, ácidos que cuando están en solución alcanzan equilibrio, un equilibrio químico. En esas condiciones, cuando eso ocurre, yo puedo hablar de constante de equilibrio, que en este caso se llama caso A. Constante de equilibrio, ¿qué quiere decir? Pues por una parte que el sistema se está moviendo a igual velocidad de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O en otros términos quiere decir que las concentraciones de reactivos y productos no están variando en el tiempo. Las concentraciones se mantienen en el tiempo. Velocidad es igual a concentración sobre tiempo. O sea, si las velocidades son iguales de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, quiere decir que en el tiempo las concentraciones no varían. Por eso esto se llama constante. Porque es una constante, eso quiere decir que las concentraciones no van a variar en el tiempo. Se están moviendo, sí, pero las concentraciones en términos netos no van a variar en el tiempo. Hablamos de la constante de acidez o constante de equilibrio, que es un término que se mide experimentalmente. O sea, uno lo tiene que encontrar en alguna parte si quiere trabajar con este tipo de problemas, porque la constante de equilibrio uno no la puede inventar pues teóricamente, es un término experimental y hay que buscarla. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, la constante de equilibrio es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Ese es la caso A del ácido acético y es una constante, como el nombre lo sugiere. Repito, esto es porque en un libro de bioquímica aparece ese término, por eso lo estoy dando, no es que ya me lo inventé. 1,8 por 10 a la menos 5.
esa constante de equilibrio tan pequeña, 10 a la menos 5, si nosotros consideramos que la constante de equilibrio de cualquier reacción química es igual a la concentración de productos multiplicados entre sí sobre concentración de reactivos multiplicados entre sí, constante de equilibrio en cualquier equilibrio químico es esto: concentración de productos multiplicados entre sí sobre concentración de reactivos multiplicados entre sí. Si esto tiene un valor aproximado pues de 10 a la menos 5, eso quiere decir que los reactivos son muchísimo mayores que los productos, lo que les estaba diciendo ahorita en otros términos. Estas constantes de equilibrio tan bajitas como 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, etc., me está indicando que la constante de equilibrio es el producto de unos productos muy pequeños y unos reactivos muy grandes, por eso me da 10 a la menos 5. En otras palabras, que el ácido se disocia en muy pequeña, en muy poquita cantidad, en un porcentaje muy reducido. Los ácidos débiles de los que vamos a hablar generalmente son ácidos débiles porque tienen unas constantes de equilibrio que son generalmente menores de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Esos ácidos débiles entonces son débiles, es por eso, por esa constante tan bajita que me está indicando que los productos de la reacción están muy poco concentrados. Eso es lo que indica una constante de equilibrio de esas. Como estos ácidos débiles tienen unas constantes que también son muy pequeñas con exponentes negativos, entonces a los químicos les pareció lógico que así como el pH es una forma logarítmica de la concentración de protones, la constante de equilibrio también se puede expresar en una forma logarítmica. Entonces se inventaron el pK sub A. pK sub A es igual a menos logaritmo de la K sub A. O sea, es una forma logarítmica de la constante de equilibrio. Si nosotros aplicamos eso para el ácido acético, 1,8 por 10 a la menos 5, logaritmo decimal de 1,8 por 10 a la menos 5, se me convierte en 4.7, o sea, es el pK sub A del ácido acético. Entonces, cuando hablamos de ácidos débiles, hablamos de constantes de equilibrio muy pequeñas o podemos hablar de pK sub A. Esta es una forma práctica de considerar los ácidos débiles, trabajar con los pK sub A. En este caso, por ejemplo, es 4,7 y corresponde a una constante de equilibrio de 1,8 por 10 a la menos 5. Es una forma logarítmica. El pK, inclusive el pK, entre distintos ácidos débiles, si usted tiene una lista de ácidos débiles, usted los puede clasificar con respecto al pK sub A. Mientras más pequeño sea el pK sub A, más fuerte es el ácido con respecto a los otros ácidos débiles. O sea que la fortaleza. Si usted tiene una lista de ácidos débiles, usted los puede clasificar con respecto al pK. Mientras más bajito el pK, más fuerte es ese ácido débil con respecto a los otros. O sea que libera los protones con más facilidad con respecto a nosotros. Bueno, ¿por qué hago énfasis especialmente en ácidos débiles? Porque los sistemas amortiguadores que vamos a mencionar se fabrican con ácidos débiles. Un amortiguador de pH es una mezcla de dos sustancias, por lo menos. Porque tiene que tener dos sustancias, porque el pH que usted tiene en unas soluciones que usted quiere amortiguar puede variar de dos formas, o disminuyendo o aumentando. Entonces, dentro del sistema usted tiene que tener una sustancia que tampone los cambios hacia arriba y otra sustancia que tampone los cambios hacia abajo. Por eso hablamos de un par de sustancias. Un amortiguador de pH es
un sistema constituido por un par de sustancias. Esas sustancias, bueno, se pueden fabricar amortiguadores de pH utilizando ácidos débiles o bases débiles. Me interesa particularmente los amortiguadores que se sintetizan a partir de ácidos débiles. Entonces, por definición, un amortiguador de pH se fabrica cuando yo tengo un ácido débil más una sal de ese ácido en concentraciones equimolares, o sea, en igual concentración. Si usted mezcla un ácido débil con una sal de ese ácido, eso es un amortiguador de pH. También puede ser una base débil y con un ácido de esa base. Pero repito, los más frecuentes en el contexto biológico se fabrican es así. Cuando usted tiene un ácido débil y una sal de ese ácido, por ejemplo, ácido acético y acetato de sodio, que es una sal de ácido acético, en igual cantidad, en igual concentración, por ejemplo, 0.5 molar, 0.5 molar, eso es un amortiguador de pH en condiciones óptimas. Si uno analiza la sal, el acetato de sodio es una sal, pues como el nombre lo dice. Estoy de acuerdo en que las sales están formadas por iones, sodio y acetato. Y cuando usted echa una sal en agua, la sal se disocia 100%. Eso quiere decir que este acetato de sodio, cuando usted lo echa en agua, se convierte en acetato más Na. El acetato es la base conjugada del ácido acético. Por eso tiene que ser una sal de ese mismo ácido. ¿Por qué tenemos que agregar acetato? Porque el ácido acético se ioniza en una cantidad muy pequeña. Entonces, si nosotros tenemos solamente ácido acético, no tendríamos el par que se requiere para una buena amortiguación. Por eso agregamos la sal para que la sal provea el acetato en la cantidad que necesitamos. Entonces, la sal lo que va a poner es el acetato. Claro que también se va a liberar sodio, pero el sodio no influye pues en el pH, es un ion espectador, así se llama, está ahí, pero no influye. Lo que me interesa es que se libera acetato. En otras palabras, un amortiguador de pH es un par conjugado que está constituido por el ácido y por su base conjugada, y necesariamente tiene que existir entre los dos un equilibrio químico. Eso es lo que caracteriza un amortiguador de pH. Este acetato, insisto, lo puso la sal. La sal puso este acetato. Porque el ácido, si dejamos el ácido solo, es muy poquito el acetato que se obtiene. Entonces, por eso, el ácido, el acetato que puso la sal, establecen un equilibrio a través de este par conjugado. Para que el amortiguador funcione, los dos componentes tienen que estar relacionados con un equilibrio químico, porque eso es lo que permite que el sistema amortigüe. Por ejemplo, yo tengo este amortiguador aquí en un frasquito. Tengo este amortiguador, el acetato y el ácido acético. Si yo voy a agregar H+, por ejemplo, ácido clorhídrico, si yo voy a agregar H+, el H+ hace parte del equilibrio.
está presente en el equilibrio. Este equilibrio tiene tres componentes: el ácido, el acetato y el H+. Si yo voy a agregar H+, eso perturba el equilibrio. Y si yo perturbo el equilibrio agregando H+, el sistema espontáneamente intenta neutralizar ese evento perturbador y se alcanza un nuevo equilibrio después de neutralizar ese evento perturbador. Eso es un principio que lo enunciaron desde hace más de 100 años un señor de apellido Le Chatelier, francés, que es el que estableció que si usted perturba un equilibrio, el equilibrio reacciona de alguna manera para neutralizar el evento perturbador. ¿Cómo reacciona en este caso? Si usted está agregando H+, estos H+ aumentan. Eso es un evento perturbador de este equilibrio. ¿Cómo reacciona? Gastando acetato. El acetato se empieza a gastar para neutralizar estos H's que usted está agregando. Entonces, a medida que usted agrega ácido clorhídrico, el H+ reacciona con acetato y se va a sintetizar ácido acético. Entonces, cuando ya todo el H+ que usted agregó está neutralizado, se va a alcanzar un nuevo equilibrio que se va a caracterizar por lo siguiente. Ese nuevo equilibrio va a tener menos acetato porque usted lo gastó neutralizando estos H. Va a haber menos acetato. Va a haber más ácido acético porque este acetato reaccionó con H+ y produjo ácido acético. Pero la concentración de protones va a ser más o menos igual a la que tenía anteriormente. Y como esto es lo que da el pH, por eso el pH no cambia o cambia muy poquito. Porque usted lo que hizo fue gastar acetato para neutralizar los protones que agregó y se produjo ácido acético, pero la cantidad de protones en solución va a quedar más o menos igual. Entonces, si usted agrega protones de alguna fuente, el sistema consume la base conjugada. La base conjugada se consume para neutralizar esos protones. Y lo mismo pasaría si usted agregara una base, por ejemplo, OH, por ejemplo, NaOH, que es una base fuerte. Si usted agrega OH, estos OH reaccionan con estos protones y la cantidad de protones empieza a disminuir porque estos OH reaccionan con H y se forma agua. Entonces la cantidad de protones empieza a disminuir. El sistema se perturba, como dice el principio de Le Chatelier. El sistema se perturba y reacciona. ¿Cómo reacciona? Gastando ácido. Este ácido se convierte en acetato más H+, y este H+ que se está generando a partir de ese ácido está reemplazando los H's que se están consumiendo para neutralizar la base fuerte. Entonces, cuando se neutraliza todo ese OH que usted agregó, en el nuevo equilibrio que se alcanza, va a tener más acetato, va a tener menos ácido, pero la concentración de protones va a ser aproximadamente igual a la que tenía. Y como la concentración de protones es lo que da el pH, por eso el pH no se va a modificar. Entonces, por eso necesitamos dos componentes y por eso necesitamos un equilibrio dinámico que rápidamente pueda reaccionar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si el equilibrio se perturba. Eso es lo que explica por qué un amortiguador funciona. Porque tenemos dos componentes, o sea, un par conjugado, relacionados a través de un equilibrio. Es fundamental que exista un equilibrio que me permita que el sistema rápidamente se acomode
si se está perturbando o por más protones o por menos protones. Así es como funciona el sistema, un sistema amortiguador, cualquiera que sea el sistema amortiguador. Los sistemas amortiguadores se pueden entender mejor de una manera cuantitativa a través de una ecuación que es esta. Esto se llama ecuación de Henderson y Hasselbalch. Estos dos señores plantearon esta ecuación. El pH de la solución. El pH es de la solución, porque yo siempre estoy hablando de una solución acuosa. El pH es igual al pK del ácido débil, porque siempre estoy hablando de un ácido débil. Entonces hablamos del pK del ácido débil, más el logaritmo decimal de la concentración de la base conjugada sobre el ácido sin disociar. En el caso del ácido acético, aquí pondríamos acetato, ácido acético, y aquí pondríamos 4,7. Por definición, un amortiguador está en las condiciones óptimas cuando la base conjugada es igual al ácido, o sea, las concentraciones de la base. Cuando las concentraciones del ácido son iguales a las concentraciones de la base, estoy en condiciones óptimas, porque los dos componentes del amortiguador están en su máxima condición, en su máxima concentración. Cuando la concentración de ácido es igual a la concentración de la base, el sistema está en condiciones óptimas. O sea, ahí es donde exhibe su máxima capacidad de tamponamiento, porque tiene el componente que reacciona contra los protones y el componente que reacciona contra los OHs. Si nosotros llevamos esta igualdad a la ecuación de Henderson, o sea, cuando esto es igual a esto, esto vale 1 y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué podríamos concluir de eso que acabamos de hacer? Que los amortiguadores de pH exhiben su máxima capacidad de tamponamiento cuando están tamponando una solución que tenga un pH similar al pK del ácido débil. Similar. Si el pH de la solución que se va a tamponar es igual al pK, el sistema está exhibiendo su máxima capacidad de tamponamiento, porque los dos componentes están en las concentraciones máximas. Mejor dicho, si yo voy a utilizar ácido acético y acetato de sodio que tiene un pK del ácido acético de 4,7, la solución que se puede tamponar con este sistema debe tener un pH de 4,7 en condiciones ideales, porque si este pH es igual a esto, se cumple esto. Mejor dicho, existe un rango de tamponamiento efectivo que está determinado por el pK. El rango de tamponamiento efectivo, o sea, el pH que se puede tamponar con un amortiguador, es igual al pK más menos 1. Solo en ese rango el amortiguador amortigua. Es decir, ningún amortiguador tiene capacidad para amortiguar en toda la escala de pH. Ninguno. La capacidad de amortiguación se reduce a un rango muy estrecho de pH. Por ejemplo, el amortiguador que estamos analizando aquí como típico, un amortiguador de ácido acético y acetato de sodio,
acuerdo con esta igualdad que tengo aquí, solo tamponaría soluciones que tengan un pH entre 3,7 y 5,7. En ese rango, el amortiguador todavía conserva capacidad de amortiguación. ¿Qué quiere decir un pK más menos 1 si esto es una escala logarítmica? Si esto es una escala logarítmica, pK más menos 1 quiere decir que estamos tolerando una discrepancia entre la base y el ácido de 10 a 1 o de 1 a 10. O sea, lo ideal es que esta relación sea de 1 a 1, pero eso solamente se cumple cuando el pH es igual al pK. Como esto es una escala logarítmica, cuando yo digo una unidad por encima o por debajo del pK, es porque es 10 veces más, 10 veces menos. O sea, yo estoy tolerando que entre la base y el ácido exista máximo una discrepancia de 10 a 1. O sea, que yo tenga 10 veces más ácido que base. O al revés, que tenga 10 veces más base que ácido. Hasta ahí se tolera y el amortiguador todavía conserva capacidad de amortiguación. Pero si yo supero esa relación de pK más menos 1, por ejemplo, si tengo 20 veces más ácido que base, ya eso no garantiza que el sistema funcione. O si tengo 20 veces más base que ácido, tampoco. Lo ideal es que esté en una relación de 1 a 1 o, por ejemplo, pK más menos 0,5 o algo así. Eso es lo que se tolera máximo para determinar cuál es el rango de pH en que funciona. Entonces, si usted va a fabricar un amortiguador para una solución particular, usted tiene que saber cuál es el pH de esa solución y tiene que buscar un ácido débil que tenga un pK similar a ese pH, si no exactamente igual, similar a ese pH. Y con ese ácido débil y con una sal de ese ácido puede fabricar su amortiguador. Por ejemplo, un amortiguador de ácido acético y acetato de sodio no se podría utilizar para tamponar la sangre, porque la sangre tiene un pH de 7,4. Y ya dijimos que el rango de tamponamiento es entre 3,7 y 5,7. Entonces, este amortiguador no se podría utilizar para tamponar la sangre, porque la sangre tiene un pH que está por fuera del rango de tamponamiento efectivo. Si nosotros fuéramos a buscar un amortiguador que funcionara en la sangre, por ejemplo, podríamos utilizar este par conjugado H2PO4. Esto se llama fosfato diácido, que sería el ácido en este caso, y que establece un equilibrio con su base conjugada, que es esta. Esta es la base conjugada de este ácido. Si ustedes observan, estos dos fosfatos pues vienen del ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 protones ionizables, establece 3 equilibrios. El ácido fosfórico, si yo voy a titular H3PO4, yo tendría que hacer 3 equilibrios, porque en cada equilibrio se libera un protón. En el primer equilibrio se libera un protón y se produce H2PO4, después el H2PO4 es el ácido del siguiente equilibrio, que es este, etcétera, etcétera. Cada equilibrio implicaría un protón liberado y cada equilibrio implicaría una constante de equilibrio y un pK. Entonces el ácido fosfórico tiene 3 constantes de equilibrio y 3 pK. pK1, el pK2, el pK3.
Este particularmente, que es el segundo equilibrio, es el que me interesa para analizar en el contexto en que estamos. ¿Por qué? Porque este ácido, que se llama fosfato diácido, libera un protón en agua y produce HPO4-2, que se llama fosfato monoácido. Cuando se establece este equilibrio, usted echa este ácido en agua y establece este equilibrio, se establece pues una constante de equilibrio que es la K sub A2 y que tiene un pK sub A igual a 6,8. En los libros aparece 7,2, pero 7,2 es cuando este par de sustancias se utilizan en el laboratorio. Pero cuando se ajusta el pK a los líquidos corporales, el pK disminuye hasta 6,8. Ese es el pK a nivel de los líquidos corporales, cuando tenemos en cuenta los otros iones que están presentes en la célula o en la sangre. Por eso el pK se ajusta a 6,8. Si ustedes miran ese pK de 6,8, y si nosotros consideramos que la sangre, o sea, el plasma tiene un pK de 7,4 y que el líquido intracelular tiene un pK, los citoplasmas pues, de las distintas células tienen un pK que es más ácido que 7,4, generalmente es más ácido, puede bajar a 7 o hasta 6,8, inclusive en algunas células. El pK del líquido intracelular es un poquito más ácido que el de la sangre. Entonces, si nosotros miramos estos, pH, los pH de la sangre del líquido intracelular no son pK sino pH. Los pH de la sangre del líquido intracelular, si ustedes miran estos pHs, 6,8 es un par conjugado que puede amortiguar entre 5,8 y entre 7,8. En otras palabras, la sangre y el líquido intracelular están incluidos dentro de ese rango que es 5,8 a 7,8, porque si tengo un pK de 6,8, pK más menos 1 me da este rango. Entonces, este par de fosfatos me generan un amortiguador que estaría en las condiciones adecuadas para tamponar sangre y líquido intracelular, porque los dos componentes del par están más o menos en su máxima concentración o en una concentración muy alta. Pues resulta que efectivamente este par de fosfatos, fosfato diácido, fosfato monoácido, lo tenemos circulando por la sangre. Este par de fosfatos amortigua en la sangre de una manera eficiente. Sin embargo, no es el amortiguador más importante de la sangre porque su concentración en sangre es muy bajita. Si nosotros sumamos estos dos fosfatos, apenas llega a 1,2, 1,3 milimolar. O sea que es una concentración muy bajita, por eso no es el amortiguador más importante. Es un amortiguador secundario, pero funciona en la sangre. Pero dentro de las células sí tenemos fosfatos en mayor concentración. Entonces, este par de fosfatos que hacen parte pues, del contenido citoplasmático de cualquier célula, cumplen una función muy importante como amortiguadores intracelulares. Estos fosfatos, más las proteínas intracelulares, son las que prácticamente amortiguan el pH intracelular. O sea que tiene una gran importancia en el líquido intracelular. Y también tiene una gran importancia este amortiguador en la orina. Ahorita más tarde vamos a ver que la orina tiene que eliminar protones amortiguados porque no los puede eliminar en forma soluble. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este es uno de los principales amortiguadores de la orina.
O sea, este amortiguador tiene importancia biológica en el contexto en que estamos, tiene una gran importancia porque se ajusta a la teoría que hemos revisado. El pH que se va a tamponar coincide aproximadamente con el pK del ácido débil. Pero si nosotros miramos el principal amortiguador de la sangre, está conformado por el ácido carbónico, que sería el ácido débil, que se descompone en H+, más bicarbonato, que el bicarbonato sería la base conjugada del ácido carbónico. El ácido carbónico y el bicarbonato están relacionados a través de este equilibrio y constituyen el principal tampón de la sangre. Cuando nosotros miramos el pK, esto tiene pues una constante de equilibrio y un pK. Cuando nosotros miramos el pK del ácido carbónico, da 6,1, valor de 6,1. Entonces, lo primero que llama la atención es que si yo tengo un pK de 6,1, teóricamente el rango de tamponamiento efectivo sería entre 5,1 y 7,1. Por toda la teoría que ya hemos revisado, ese sería el rango de tamponamiento efectivo. Y el pH de la sangre es 7,4. Entonces, ¿cómo así que este es el principal tampón de la sangre y es supremamente efectivo si se sale de toda la teoría que hemos considerado hasta ahora? Me voy a gastar el resto de esta exposición en explicar por qué, a pesar de esta discrepancia, este es el principal amortiguador de la sangre. Eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante, explicar cuál es la razón de que este sea el mejor amortiguador de la sangre, a pesar de esta discrepancia teórica que acabamos de mencionar. Lo primero que quiere decir... Perdón, es que no sé si fue que no lo escuché o me elevé. Creo que sería muy importante que resaltemos el error frecuente que se tiene cuando hay una unidad de pH en diferencia, sobre todo porque cuando los que se vayan a dedicar a urgentología, cuidados intensivos, van a necesitar de eso, aunque creo que hay unos tratamientos para cuidados intensivos diferentes, pero sobre todo pues los que van a trabajar en hospitalización irremediablemente van a tener que estar manejando lo del pH. Entonces la diferencia cuando es pH 7 a pH 8 o pH 7 a pH 6. Sí, vale la pena pues resaltar eso, porque necesariamente uno tiene que manejar el concepto de pH, porque ese es el que se maneja cotidianamente en cualquier servicio, el concepto de pH. O sea, eso no se ha cambiado por ningún otro concepto, porque resulta muy práctico. Repito, el concepto tiene más de 100 años sin haberse inventado. Y ahorita tenemos computadores sofisticados y tenemos calculadoras sofisticadas y seguimos utilizando ese concepto que tiene más de 100 años, pero es por lo práctico que resulta. Pero eso es cierto, como es un artificio matemático donde yo utilizo un logaritmo decimal. Cuando yo utilizo logaritmos estoy utilizando exponentes. Esa es la definición de logaritmo, es un exponente de una base, en términos pues de aritmética sencilla, matemática sencilla. Un logaritmo es un exponente de una base, cualquier número puede ser una base, pero cuando yo utilizo esta sigla LOG minúscula,
Estoy hablando de que son logaritmos de 10, o sea, logaritmos decimales, y también se llaman logaritmos de Briggs. Es el apellido de un señor que hace por ahí 200, 300 años, no me acuerdo cuántos años exactamente, pero por ahí 300 años, sistematizó pues la utilización de este logaritmo, pero llama así logaritmos de Briggs, logaritmos decimales. Por ejemplo, cuando yo digo que el logaritmo de 100 es igual a 2, logaritmo decimal, es porque 10 a la 2 es igual a 100. Entonces fíjense que estoy utilizando ese exponente. Si yo digo que el logaritmo de 1000, el logaritmo decimal de 1000 es igual a 3, es porque 10 a la 3 es igual a 1000. Yo, trabajando con logaritmos, estoy trabajando con exponentes. Como el pH es un logaritmo decimal, o sea, es un exponente de 10, yo cada que incremento o disminuyo una unidad de pH, estoy pasando de un exponente de 10 a otro exponente de 10. Entonces, si yo bajo de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6, o sea, bajo de un pH de 7 a un pH de 6, estoy bajando de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6. Eso quiere decir un incremento de protones de 10. Y si yo bajo de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5, estoy pasando de un pH de 7 a un pH de 5, y el incremento de protones es 10 por 10, o sea, 100. Si yo considero, por ejemplo, el pH del estómago, el pH del estómago es un pH de 1. pH de 1. Extremadamente ácido. Si yo lo comparo con un pH intracelular que es 7, en la luz del estómago vamos a tener una solución con una concentración de protones 1.000.000 de veces mayor que el pH intracelular. 1.000.000 de veces mayor que el pH intracelular. Pero es porque estamos manejando una escala logarítmica, o sea, exponentes de 10. O sea que lo que dice la profesora Natalia es cierto. Si usted comete un error con la medición de un pH, ese error se le está multiplicando por 10, porque está trabajando es con una escala logarítmica. De ahí la importancia de que uno sea consciente de que el pH es una escala logarítmica y que está trabajando es con exponentes de 10. Bueno, entonces, volviendo al ácido carbónico. El ácido carbónico, CO3, el ácido carbónico tiene un pK suba de 6,1. Eso contradice todo lo que he explicado hasta ahora desde el punto de vista teórico. Entonces, repito, voy a explicar por qué el ácido carbónico y el bicarbonato es el par conjugado que se encarga de neutralizar la sangre y que es supremamente efectivo. Si nosotros le aplicamos la ecuación de Henderson a la sangre, nos daría que el pH de la sangre sería igual al pK del ácido carbónico, que es 6,1, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que sería la base conjugada, sobre la concentración de ácido carbónico. Esa sería la ecuación de Henderson para el pH de la sangre. O sea que el pH de la sangre dependería de estos dos términos. La concentración de ácido carbónico, si nosotros consideramos por qué este sistema es tan eficiente, existen dos razones, básicamente dos razones. La primera razón es que este sistema
se está formando continuamente dentro de los glóbulos rojos. El sistema se forma continuamente, se aprovecha el transporte de CO2 desde los tejidos periféricos hasta los pulmones para fabricar el amortiguador. La oxidación de combustibles, cuando yo hablo de combustibles estoy hablando de la glucosa, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Estos son los combustibles celulares. Cuando yo estoy hablando de oxidación de combustibles, eso ocurre principalmente en las mitocondrias de la célula. Quiere decir que estos combustibles que se comportan como agentes reductores, o sea, que ponen electrones con mucha facilidad, si yo los expongo a un potente agente oxidante, que es el oxígeno molecular que estamos respirando, ocurre una oxidación de combustibles. Eso no ocurre pues en un solo paso, eso ocurre en múltiples pasos y es en las mitocondrias. Pero de esta oxidación de combustibles se libera CO2 más agua y energía útil, o sea, ¿qué quiere decir energía útil? O sea, energía que podemos utilizar. Con esta energía es que funcionamos, todos los procesos biológicos funcionan con esa energía de la oxidación de combustibles, pero entonces aparece un producto secundario que es el CO2, este es el CO2, que aparece de la oxidación de combustibles. Y nosotros liberamos cantidades inmensas de CO2 por la oxidación de combustible. Se calcula más o menos entre unos 15.000 y 20.000 milimoles diarias de CO2 en una persona. Eso es lo que eliminamos diariamente de CO2, entre 15.000 y 20.000 milimoles. El CO2 es un gas. Y químicamente hablando, no es un ácido, es un anhídrido. Pero cuando este gas se pone en contacto con el agua, entonces inmediatamente se convierte en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en H más bicarbonato, porque es un ácido. Entonces, por eso el CO2, aunque químicamente no sea un ácido, pero por el hecho de estar disuelto en una solución acuosa, se convierte fácilmente en ácido carbónico. Por eso el CO2 tiene el apelativo de ácido volátil. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido volátil, nos estamos refiriendo al CO2 que se produce de la oxidación de combustibles y que es un gas. En forma física es un gas, pero que se mezcla fácilmente, reacciona fácilmente con el agua y produce ácido carbónico. Eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo y esa reacción está ocurriendo dentro de los eritrocitos. Eso quiere decir que cuando un eritrocito está pasando por un tejido periférico, el CO2 que difunde fácilmente a través de las membranas, el CO2 que está produciendo esta célula, se escapa de la célula, penetra al lecho vascular, entra al eritrocito y en el eritrocito tenemos una enzima que se llama anidrasa carbónica que acelera esta reacción a CO2 más agua. CO2 más agua es una reacción relativamente lenta, pero cuando la anidrasa carbónica está presente, como en el caso de los glóbulos rojos, esta reacción es extraordinariamente rápida y se fabrica ácido carbónico que, repito, se descompone en H más bicarbonato. Eso lo acelera la anidrasa carbónica. Entonces, ahí están los dos componentes del amortiguador.
una parte del CO2 que se libera sigue este curso, otra parte del CO2 queda como CO2 disuelto en la sangre, disuelto. Si ustedes miran, esta producción de bicarbonato conlleva la producción de H+. Como estamos dentro del glóbulo rojo, ese H+ es amortiguado por la hemoglobina. La hemoglobina, a medida que se va desoxigenando, cuando la hemoglobina se va desoxigenando, entonces se va convirtiendo en una base más fuerte que la hemoglobina oxigenada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esta reacción tiene lugar en un glóbulo rojo que está circulando por un tejido periférico, entonces el H+ que se genera en esta reacción es neutralizado por la hemoglobina. La hemoglobina tiene una gran capacidad de amortiguación, como todas las proteínas, porque las proteínas, lo dije al principio, tienen una gran cantidad de grupos químicos que se pueden comportar como ácidos o como bases. Todos los grupos químicos de los aminoácidos que tienen pK3 son los que se comportan como ácidos o como bases. Entonces estos protones son neutralizados por la hemoglobina y el bicarbonato que se forma sale del glóbulo rojo. Ese bicarbonato sale a la sangre y es el bicarbonato que nosotros medimos en la sangre. Eso se intercambia con cloruro y eso se llama el desplazamiento de los cloruros. Y eso se hace pues a través de un intercambiador que existe en la membrana del glóbulo rojo, que se llama la banda 3, saca bicarbonato, entra cloruro, y ese bicarbonato es el que nosotros medimos cuando medimos la bicarbonatemia de un paciente. Es ese bicarbonato que se acaba de constituir en el glóbulo rojo. El ácido carbónico tiene una relación directa con el CO2 que está disuelto en la sangre. El CO2 que está disuelto, como es un gas, los gases cuando están disueltos en una solución acuosa se cuantifican a través de la PCO2, o sea, de la presión parcial. Presión parcial. La presión parcial se simboliza por una P minúscula antes de la molécula. PCO2 quiere decir presión parcial de CO2 en la sangre arterial, porque todos estos cálculos se hacen con sangre arterial. PCO2, presión parcial de CO2 en sangre arterial. Nosotros tenemos varios gases, tenemos oxígeno también, entonces la PO2 es la presión parcial del oxígeno que está disuelto en sangre. PN2, presión parcial del nitrógeno que está disuelto en sangre, etc. La PCO2 entonces es la presión parcial que ejerce el CO2 cuando está disuelto en sangre arterial, y eso se mide en milímetros de mercurio. La presión parcial se mide en milímetros de mercurio. Entonces existe una relación entre ácido carbónico y la PCO2 disuelta en sangre. Esa relación es la siguiente: la concentración de ácido carbónico, o sea, la concentración de H2O3, está relacionada con la PCO2 a través de esta igualdad. Concentración de ácido carbónico es igual a 0.03 por PCO2. Aquí aparece este término. 0.03 es una constante. Para cierta temperatura se llama, para cierta presión se llama coeficiente de solubilidad del CO2. 0.03 tiene unidades de miliequivalente por litro o milimol por litro, porque la concentración de bicarbonato se puede dar en miliequivalentes por litro o milimoles por litro, y es igual porque es un ion monovalente. Entonces, en todos los iones monovalentes que tengan -1 o +1, el miliequivalente y el milimol es igual. O sea que yo puedo expresar 0.03 miliequivalentes por litro por milímetro de mercurio.
Estas son las unidades de este coeficiente de solubilidad. Mil equivalente por litro o milimol por litro por milímetro de mercurio. Esas son las unidades que utiliza ese coeficiente de solubilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar la concentración de ácido carbónico por 0.03 por PCO2. Y aquí tenemos la primera razón del por qué este amortiguador es el principal amortiguador de la sangre. Si nosotros pusiéramos aquí el pH de la sangre, que es 7,4, con un pK de 6,1, y si nosotros despejamos logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre PCO2, si nosotros despejamos este logaritmo, que sería igual a 7,4 menos 6,1, y hacemos los cálculos, me da una relación de 20:1. Una relación de 20:1. Por esta discrepancia que hay entre el pH y el pK, me da una relación de 20:1. O sea, teóricamente el amortiguador no debía de funcionar, porque la teoría que revisamos hace un rato dice pK más -1, o sea, la discrepancia máxima tolerada es 10:1 o 1:10, y aquí tenemos 20:1. O sea, teóricamente, insisto en ese punto, no debía funcionar. Entonces, aquí está la primera explicación del por qué el amortiguador es tan eficiente. Y la explicación tiene que ver con lo siguiente. El pH de la sangre, cuando se mira la ecuación, esto es una constante. O sea que el pH de la sangre solo depende de qué concentración de bicarbonato tenga usted en sangre arterial y qué PCO2 tenga usted en sangre arterial. Esos dos términos dicen cuál es el pH de la sangre de una persona. ¿Y cuál es la clave del asunto? Que la concentración de bicarbonato que usted tenga en su sangre es un parámetro estrechamente vigilado por sus riñones. Sus riñones permanentemente, minuto a minuto, están detectando cuánto bicarbonato tiene usted en su sangre. Si tiene más bicarbonato de la cuenta, recuerden que la bicarbonatemia normal es 24, más o menos 2, o sea, de 22 a 26 miliequivalentes por litro o milimoles por litro, o sea, milimolar. Si usted tiene más bicarbonato de la cuenta, los riñones empiezan a eliminar bicarbonato a través de la orina. Y si usted tiene poco bicarbonato, retienen bicarbonato. O sea que minuto a minuto le están ajustando la bicarbonatemia de su sangre. Y lo mismo pasa con la PCO2. La PCO2 es otro parámetro que minuto a minuto está siendo vigilada por la ventilación pulmonar, pues específicamente por el centro de la ventilación, que queda aquí, pues donde se inicia, queda aquí en la base del cerebro, el centro de la ventilación, el tronco encefálico, donde empieza la médula. Ahí está el centro de la ventilación, y que es sensible a los cambios en la PCO2, en el pH de la sangre, o sea que puede estimular la ventilación o disminuir la ventilación pulmonar. Eso quiere decir que usted todo el tiempo está ajustando su ventilación pulmonar de acuerdo a lo que se requiere en un momento dado. Esa es la razón de fondo que explica por qué este amortiguador es tan eficiente.
porque está conectado a dos órganos vivos, que son los riñones y los pulmones, que todo el tiempo están ajustando los dos componentes del amortiguador. La relación de 20-1 no se corrige, sigue siendo de 20-1. Pero la ventaja es que los dos órganos mantienen esa relación y no la dejan modificar de ahí. Y por eso tenemos riñones y pulmones que todo el tiempo están controlando el pH de la sangre. Y la otra ventaja, los riñones pueden eliminar el exceso de bicarbonato al exterior. Los pulmones pueden eliminar el exceso de CO2 al exterior. En otras palabras, es un sistema abierto. Y esa es la otra característica que explica por qué es tan eficiente. Es un sistema abierto. Si nosotros tuviéramos un sistema cerrado, como el sistema que existe en un frasco de laboratorio, que es un sistema cerrado, eventualmente usted podría agotar el sistema. Si usted agrega más ácido o más base de la que se puede amortiguar, el sistema se puede agotar, o sea, se consume todo el ácido o se consume toda la base. Esto es un sistema cerrado. Pero la gran ventaja del sistema bicarbonato ácido carbónico o bicarbonato PCO2 mejor es que es un sistema abierto. El exceso de bicarbonato se elimina al exterior. El exceso de CO2 se elimina al exterior. Esa es la gran ventaja de este sistema, que está conectado con dos órganos vivos y que fuera de eso es un sistema abierto. En otras palabras, si usted tuviera aquí en un frasco sangre y usted la quiere tamponar, no puede utilizar este sistema, no lo puede utilizar. Tendría que utilizar un tampón de fosfatos, por ejemplo, que es el que se acomoda a la teoría. Pero in vitro, en un frasco de laboratorio, la sangre no se puede tamponar con un sistema de bicarbonato y ácido carbónico. No se puede tamponar porque la teoría dice que no funcionaría. In vivo funciona porque tenemos riñones y pulmones que están acomodando todo el tiempo el sistema para que funcione, y fuera de eso es un sistema abierto. Entonces la PCO2 continuamente la ajustamos a través del centro de la ventilación pulmonar. Ahora, los riñones, ¿cómo contribuyen los riñones al equilibrio ácido básico? Los riñones tienen una importancia fundamental en el equilibrio ácido básico. ¿Por qué? Porque no solamente controlan la concentración de bicarbonato en la sangre. Resulta que el metabolismo normal de nutrientes, el metabolismo normal genera entre 50 y 100 miliequivalentes diarios de ácidos. O sea, en promedio unos 70 miliequivalentes diarios de ácidos que surgen del catabolismo de las proteínas principalmente y de los fosfolípidos. O sea, del catabolismo de las proteínas nosotros tenemos aminoácidos que son azufrados, como la cisteína, como la metionina, etc. Cuando esos aminoácidos se someten a un catabolismo, que todo el tiempo estamos haciendo catabolismo de aminoácidos, eso es normal pues en el metabolismo, se produce ácido sulfúrico como producto final. Ese ácido sulfúrico entonces es un ácido, pues libera 2 protones. Lo mismo cuando metabolizamos fosfolípidos o algún compuesto que tenga ácido fosfórico. Al metabolizar ese compuesto se libera ácido fosfórico. O sea, ese metabolismo normal
libera entre 50 y 100 miliequivalentes diarios de protones. Y estos protones son protones que se tienen que eliminar en forma líquida, porque se llaman protones no volátiles o protones fijos, y se tienen que eliminar a través de la orina. Entonces, los riñones no solamente controlan la concentración de bicarbonato en sangre, sino que tienen que eliminar estos protones fijos a través de la orina. Pero ahí no termina toda la función de los riñones. Resulta que cuando estos protones se están generando principalmente en el hígado, porque el hígado pues es el órgano maestro en el metabolismo de nutrientes, cuando esos protones se están liberando principalmente en el hígado, esos protones consumen bicarbonato, porque cada que un protón se libera a la sangre, ese protón reacciona con bicarbonato y consume bicarbonato. Este protón más bicarbonato produce ácido carbónico. Este ácido carbónico se convierte en CO2 más agua. O sea que se está eliminando CO2 que sale por los pulmones y se está eliminando agua que se elimina pues a través de la orina. Pero lo interesante es que estos protones consumieron bicarbonato, se transformaron en CO2 y ese CO2 se elimina por los pulmones. ¿Cuál es el problema? Que se está consumiendo bicarbonato. Estos 50 miliequivalentes de H+ que se están generando en el metabolismo normal consumen 50 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, los riñones no solamente tienen que eliminar estos H+, sino que tienen que recuperar el bicarbonato que se usó para neutralizarlos. Entonces, los riñones tienen esas funciones: mantener el bicarbonato normal y fuera de eso, eliminar los protones fijos y recuperar el bicarbonato que se gastó para neutralizar esos protones. Ahí llevamos ya 3 funciones: mantener el bicarbonato normal, recuperar el bicarbonato perdido cuando se neutralizaron esos protones y eliminar esos protones en forma fija. Mantener el bicarbonato normal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que más o menos se filtran 180 litros diarios de filtrado glomerular entre los 2 riñones, más o menos. Eso es una cosa pues asombrosa, 180 litros diarios. Como los riñones tienen un aporte sanguíneo más o menos del 25% del gasto cardíaco. O sea, nosotros pasamos toda la sangre a través de los riñones por ahí cada 4 minutos. Eso es una cosa asombrosa. Cada 4 minutos la sangre pasa por los riñones y sacamos 180 litros de filtrado glomerular. En esos 180 litros tenemos una concentración promedio de 24 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Si nosotros multiplicamos esto por esto, me da más o menos 4.300 miliequivalentes diarios de bicarbonato que se filtran a través de los 2 riñones. Este bicarbonato filtrado tiene que ser recuperado en su totalidad. Eso es lo que se llama la reabsorción del bicarbonato. Reabsorción del bicarbonato. Los riñones tienen que reabsorber todo ese bicarbonato que se filtra. Fuera de eso, eliminar los protones fijos. Fuera de eso, recuperar el bicarbonato que se gastó para neutralizar esos protones fijos.
Entonces tenemos las tres funciones principales. Reabsorción del bicarbonato filtrado, regeneración del bicarbonato y eliminar los protones fijos que se producen diariamente en el metabolismo. Esas son las tres funciones básicas de los riñones en el metabolismo ácido básico. Por eso un mal funcionamiento renal es letal para la persona, porque una de las funciones que se comprometen es el equilibrio ácido básico del cuerpo. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la misma forma. Si nosotros consideramos una célula en uno de los conductos, en uno de los túbulos renales, les voy a explicar brevemente cómo es que se hace. Tenemos una célula tubular. Aquí tendríamos la luz del túbulo y aquí tendríamos el intersticio. Esta sería la membrana luminal, esta sería la membrana contraluminal. Lo que se hace normalmente, las tres funciones que les mencioné tienen el mismo mecanismo. El mecanismo, no tenemos un transportador específico de bicarbonato que entre el bicarbonato a la célula tubular, no, es un mecanismo indirecto. Aquí tenemos una anhidrasa carbónica. Dentro de la célula tubular, esa anhidrasa carbónica coge el CO2 más agua, que produce ácido carbónico que se descompone en bicarbonato más H+. ¿Cierto? Aquí tenemos la anhidrasa carbónica. La célula tubular en la membrana luminal tiene un transportador. Ese transportador saca el H+ y lo intercambia con sodio. Por ejemplo, en el túbulo contorneador proximal funciona así. Es un intercambiador sodio-protones que se llama NHE, intercambia sodio por protones, y en la membrana contraluminal tenemos un transportador que saca el bicarbonato al intersticio. Hay varias fórmulas para sacar bicarbonato. Hay un transportador que saca 3 bicarbonatos por un sodio, es una bomba. Hay otro transportador que saca bicarbonato, lo intercambia con cloro, etc. Pero la idea es que el bicarbonato sale. ¿Qué pasa con estos H+? Que el bicarbonato está siendo filtrado. Entonces, aquí en la luz tubular hay bicarbonato. Entonces, este bicarbonato que acabó de ser filtrado reacciona con estos protones. Se forma ácido carbónico que se descompone rápidamente en CO2 más agua. Este CO2 y esta agua regresan a la célula tubular y se repite el ciclo. Entonces, como ven, cada que se elimina un H+, a la luz tubular, reacciona con un bicarbonato y ese bicarbonato es el que va a aparecer aquí. No es un transporte directo, pero es una forma de entrar el bicarbonato filtrado a la periferia, al intersticio, y aquí están pues los capilares peritubulares donde pasa el bicarbonato. Esta es la forma que se utiliza. Un transportador en la membrana luminal que saca protones, en este caso los intercambia por sodio, porque aquí el gradiente es muy favorable para el sodio. Como tenemos el filtrado que acabó de entrar aquí al túbulo contorneador proximal, tiene mucho sodio, entonces el gradiente es favorable al sodio. Entonces el gradiente favorable de sodio es el que empuja este transportador para que saque protones. Esos protones reaccionan con el HCO3, que es el bicarbonato, se descompone CO2 más agua, el CO2 más agua regresa a la célula tubular, aquí está la anhidrasa carbónica,
vuelve y descompone el H2CO3 en H más y bicarbonato, y el bicarbonato se absorbe y este H vuelve y pasa. Eso lo estamos repitiendo muchísimas veces en el túbulo contorneado proximal, que es donde se reabsorbe casi todo el bicarbonato filtrado. Más o menos el 80% del bicarbonato filtrado se reabsorbe a través de este mecanismo en el túbulo contorneado proximal. El resto se reabsorbe en el asa de Henle y principalmente pues en el asa de Henle y alguna parte en la parte distal del túbulo del sistema pues urinario. Esto da cuenta de la reabsorción de bicarbonato, pero la recuperación del bicarbonato, o sea, cómo se recupera el bicarbonato que se gastó para neutralizar esos protones que les mencioné anteriormente. El mecanismo es exactamente igual. Cuando todo el bicarbonato o la mayor parte del bicarbonato se ha reabsorbido por este mecanismo, entonces existe el otro proceso que se llama recuperación del bicarbonato, o sea, esos 70-80 miliequivalentes de bicarbonato que se gastaron, hay que recuperarlos. Y no solamente que hay que recuperarlos, sino que hay que eliminar esos protones por la orina. Entonces, el mecanismo es exactamente igual. Una bomba que entra sodio, elimina protones. En el túbulo contorneado proximal se utiliza el gradiente de sodio porque es favorable. Pero si estuviéramos en la nefrona distal, o sea, en el tubo colector, o sobre todo en el tubo colector, este gradiente de sodio ya no impulsaría esta bomba porque el sodio ya se reabsorbió casi todo. Entonces, en el túbulo contorneado, en la nefrona distal, sobre todo en el tubo colector, aquí lo que actúa es una bomba, es una ATPasa. O sea, es una bomba que excluye los protones gastando ATP. Es una bomba que gasta ATP, es una ATPasa que saca los protones a la luz tubular. Cuando saca los protones a la luz tubular, esta bomba que gasta ATP, o sea, es un transporte activo primario, porque está gastando ATP ahí mismo en el transportador. Entonces, ya casi todo el bicarbonato se reabsorbió, pero viene un fosfato, por ejemplo viene un HPO4, porque nosotros tenemos pues fosfatos en la sangre. Entonces viene un HPO4 menos 1 que actúa como una base conjugada, y este HPO4 menos 1 reacciona con estos protones y produce H2PO4. Este HPO4 menos 2, perdón, reacciona con estos protones y produce H2PO4 menos 1. Y este HPO4 menos 1 se elimina por la orina. Entonces, como ven, el sistema funciona. Aquí vuelve, esta célula capta CO2, que puede ser de la luz tubular o puede ser metabolismo propio de la célula. CO2 más agua, vuelve y descompone. H más bicarbonato, el bicarbonato pasa al sistema peritubular. Y como ven, cuando esto se repite, por cada protón que se está eliminando aquí, la célula tubular está recuperando un bicarbonato. Pero este bicarbonato no fue un bicarbonato filtrado, sino que es un bicarbonato nuevo que apareció cuando este CO2 y agua reaccionaron y formaron ácido carbónico que se descompone en H más bicarbonato.
Este bicarbonato, fíjese que no aparece en la luz tubular, o sea que es un bicarbonato que se recuperó y que se descarga a la sangre peritubular. Y estos protones se están eliminando como H2PO4. Este H2PO4 no se puede reabsorber, sino que se elimina por la orina. Entonces, cada que eliminamos un H2PO4, estamos eliminando un protón. Eso quiere decir que para eliminar este H2PO4 necesitamos este protón que viene de la célula tubular y equivale a los protones fijos que estamos eliminando en una forma tamponada. ¿Por qué no los eliminamos ni sueltos? Porque es que el pH de la orina solamente puede bajar hasta el 4,5, eso es la máxima, el pH más ácido que podemos generar. Los tubos colectores del sistema tubular renal, 4,5. 4,5, si nosotros hacemos un cálculo de cuántos protones, cuál es la concentración de protones que corresponde a un pH de 4,5, eso nos da más o menos 0.03 miliequivalentes. Un pH de 4,5 corresponde más o menos a 0.03 miliequivalentes por litro. 0.03 miliequivalentes por litro no servirían para eliminar los protones disueltos, porque tenemos que eliminar 70 miliequivalentes diarios. Por eso los protones tienen que eliminarse en forma tamponada como H2PO4. El HPO4 se gasta con estos protones para eliminar H2PO4. Eso se llama acidez titulable y es una forma de eliminar protones y de recuperar bicarbonato. Fíjese que este proceso implica recuperación de bicarbonato, eliminación de protones fijos en forma de acidez titulable, pero no es el único mecanismo. También tenemos otra posibilidad, y es que estos protones que se están formando aquí, repito otra vez, CO2 más agua, eso se puede tomar pues de cualquier fuente, la misma célula tiene CO2 o a través del filtrado consigue CO2, etc. CO2 más agua produce ácido carbónico y carbonato. Produce ácido carbónico que se descompone en H más bicarbonato. El bicarbonato pasa a la sangre, el H más pasa acá. La otra forma de eliminar protones es esta forma. Aquí las células tubulares pueden eliminar amoníaco a la orina, al filtrado glomerular. Agregan amoníaco. El amoníaco se combina con H más y se forma ion amonio. El ion amonio no se puede reabsorber y se elimina por la orina. Entonces, cada que yo elimino un ion amonio, estoy eliminando una molécula de amoníaco y un protón. Este protón hace parte de estos protones fijos. Es otra forma de eliminar protones a través de la orina en una forma amortiguada. Y ustedes ven que cada que se elimina este protón, por este lado se está recuperando un bicarbonato. Entonces, en resumen, este es el mecanismo que tienen los riñones para recuperar los 70 miliequivalentes de bicarbonato que se consumieron para neutralizar estos protones. Se recupera el bicarbonato y se liberan estos protones que se eliminan en forma tamponada. Eso quiere decir que nosotros permanentemente estamos recuperando el bicarbonato. Entonces estamos reabsorbiendo bicarbonato y estamos recuperando el bicarbonato, sus 70 miliequivalentes diarios de bicarbonato que se gastaron para neutralizar esos ácidos. Y fuera de eso estamos eliminando esos protones fijos en forma de H2PO4 y en forma de NH4+. Esta primera forma se llama acidez titulable y esto se llama
amoniogénesis, pues la producción de amonio. Estos dos productos permiten eliminar estos protones en forma tamponada. ¿Por qué tamponada? Repito, porque no pueden ir como protones sueltos, disueltos en el líquido, en la orina, porque el pH urinario solamente puede bajar hasta 4,5. Y un pH de 4,5 tiene una concentración de protones apenas de 0.03 miliequivalentes por litro. O sea que no podríamos eliminar esos 70 miliequivalentes de protones fijos en forma disuelta, sino que tenemos que eliminarlos en forma tamponada. Entonces, en resumen, los riñones son supremamente importantes en el equilibrio ácido básico porque permiten reabsorber el bicarbonato, permiten eliminar los protones fijos y permiten recuperar el bicarbonato. Todo este mecanismo le permite al organismo detectar cuánto bicarbonato tiene la sangre. Si tiene mucho bicarbonato, si hay mucho bicarbonato en la sangre, si pasa a 26.000 equivalentes por litro, sencillamente no se reabsorbe todo el bicarbonato y se elimina una orina alcalina. Pero si el bicarbonato escasea en la sangre, lo que hacen los riñones es retener bicarbonato y reabsorber todo el bicarbonato y pueden recuperar el bicarbonato que se ha gastado. A través de este mecanismo, entonces, los riñones ajustan permanentemente el pH y fuera de eso los pulmones ajustan la PCO2. Por eso, por tener dos órganos vivos, es que este amortiguador es tan eficiente para amortiguar la sangre. Punto aparte. Terminé, Natalia. Bueno, muchísimas gracias, profe. Voy a parar la grabación. Listo.